Este espacio llega a ustedes con el respaldo de Vegas Cars, la forma más eficaz para obtener tu vehículo en la carrera 17 con calle 22 en Barquisimeto. Pasapalos Celina, más de 40 años de tradición. Implas Venca, empresa líder en el mercado del PVC en Venezuela. En lo personal, especialmente porque vengo de Barquisimeto, me creo barquisimetano y como digo, tengo ya prácticamente 20 años en mi profesión como jinete, nunca había sido reconocido de tal manera en Barquisimeto, Estado Lara. Julia, tengo entendido, pero que de muy chico te llevaron al estado Lara. Sí, nací en Zulia, en Maracaibo, y tenía yo como 4 años y medio por ahí, fue cuando ya nos mudamos a Barquisimeto y desde allí pues toda mi memoria, todo mi crianza fue allá en Barquisimeto. En mis comienzos, como quien dice, quería ser pelotero, pensé que podría ser pelotero. Siendo tu Y papá jockey, ¿no? Siendo tu papá jockey, nunca pensaste en ser jockey. no, sí, no, yo tenía en mi mente que quería ser jockey también, pues, pero eran como quien dice, eran los dos deportes que yo más estaba, como quien dice, enfocado, pero en el momento que yo estaba en Barquisimeto sentí que era un poquito más fácil ser pelotero, ya que porque en Barquisimeto no había hipódromo. Ahora, Junior, veo que si dentro de esa realidad tuya en ese momento había como una dicotomía, porque si querías jugar béisbol tenías que ser alto y si querías ser jockey tenías que ser bajo. ¿Estabas claro en ese momento de esa realidad? Es decir, si crezco, juego béisbol y si no crezco, soy jockey. ¿Así pasaba por tu mente? Mira, yo creo que sí era más o menos algo así parecido, ¿sabes? Como quien dice, en el momento yo lo tenía los dos casi como quien dice en el mismo nivel. Era más fácil, como te dije, para mí jugar béisbol porque era algo que yo lo podía hacer toda la semana ahí en Barquisimeto. Montar caballo no lo podría hacer ya que no tenía ni caballo ni teníamos hipódromo allá. Como te lo dije anteriormente, pues, el miércoles pasado tuve por primera vez la oportunidad de en el Yankee Stadium tirar el primer lanzamiento antes de que empezara el juego. Eso es algo que fíjate, para mí en lo personal era algo que yo jamás me imaginé. Era Mira, algo que yo lograste tu sueño de estar en un montículo de las grandes ligas, ¿no? exactamente, era lo que yo soñaba cuando estaba creciendo y fíjate, a pesar de que lo estaba haciendo como jinete, como quien dice, me gocé ese momento en el que caminé hacia el montículo, en el momento que me paré al montículo y lancé la pelota, dije, bueno, nunca lo pude hacer profesionalmente como un beisbolista, pero mira, aquí igualmente llegué y tuve la oportunidad de hacer el primer lanzamiento aquí en las grandes ligas, pues en el Yankee Stadium. ¿Planes de venir a Venezuela? Tengo planes, vamos a esperar a ver cómo todo se desarrolla aquí. Normalmente esos planes serían como a la primera semana de diciembre, puede que haya la oportunidad. Mira, una última que no se me puede escapar, Cardenalero. Naguará, claro que sí. ¿Tienes algo de Cardenales, ropa o algo así? Si te gusta conocer las cualidades en las voces de sus protagonistas, este podcast se pierde de vista porque cuenta realidades. Las palabras y criterios con anécdotas e historias, lo que brota en la memoria con gran opinión de expertos. Si de vivencia se trata, acá está la zaranda. Para que una historia se expanda, siempre está la zaranda. La 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 zaranda. La 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 la. Para conocer puntos de vista, haremos las entrevistas con esquemas avanzados y excelentes invitados. Llegó la hora del aporte en el deporte, en la zaranda. Llegó la hora del aporte en el deporte. La zaranda es la que manda. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a La Zaranda. Hoy tenemos uno de esos invitados que a uno le encanta porque vive el momento. Si bien es cierto, en este espacio nos acostumbramos a entrevistar personalidades del mundo deportivo. En algún momento a lo mejor nos saldremos de contexto, pero en esta oportunidad los momentos siempre se viven
Y yo se lo decía a él antes de comenzar la entrevista, que no era lo mismo Lionel Messi antes de ganar el Mundial que después de ganar el Mundial, siempre y cuando, por supuesto, sabemos que ha sido una gran estrella y una figura del fútbol. En este caso no es Lionel Messi el que tenemos invitado, para mí es mucho más importante porque es un venezolano, es una persona que de una u otra manera pues, ha resaltado el gentilicio venezolano, pero algo muy particular, y lo voy a decir para comenzar esta entrevista y que él mismo sepa quién es Luis Alonso Paz. Era una persona que hace más de un año decía que de repente el hipismo no era un deporte. Y lo tengo que decir con mucha propiedad porque hasta públicamente lo dije en algunas reuniones entre amigos y eso. Y gracias a un amigo en común, que más adelante lo voy a nombrar, y gracias a una persona vinculada mucho al mundo del hipismo, ya deben saber quién es, de quién vamos a hablar, nos cambió de idea. Y de verdad pues entendimos que el hipismo es un deporte, y no solamente eso, el pasado año, por su trabajo, logramos este año darle un gran honor en nombre del Círculo de Periodistas Deportivos del Estado Lara como atleta del año profesional en el renglón profesional, mejor dicho, iba a la redundancia. Tenemos como invitado a Junior Alvarado desde los Estados Unidos. Vaya, de verdad que gran regalo, porque nos imaginamos que después del 3 de mayo el tiempo ha sido copado y esos minutos para estar agendando entrevistas, agendando visitas, pues bueno, ha superado luego de ese triunfo en el Kentucky Derby de los Estados Unidos. Junior, bienvenido a Venezuela, bienvenido a La Zaranda, bienvenido a Teleradio Digital, y por qué no decirlo también a la tierra que te vio crecer durante muchos años y que bueno, antes de partir a los Estados Unidos, pues fue esa tierra, creo que en Pueblo Nuevo, tuviste una gran pasantía y una gran experiencia como chamo y como persona antes de llegar a estas esferas del mundo deportivo, en este caso el hipismo. Bienvenido, Junior, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, primero que nada, muchas gracias por nuevamente o por tenerme aquí en tu programa. De verdad que bastante alegre, bastante contento. Y, ¿sabes? Así como lo dices, de verdad que esos bonitos recuerdos de allá de mi pueblo, allá en Barquisimeto. Y fíjate, de verdad que, como te dije, bastante contento todavía celebrando ese gran triunfo en el Kentucky Derby. Y mira, yo creo que todavía queda bastante para seguir celebrando. Junior, tuvimos la oportunidad de no conocerte. Simplemente creo que este es el primer contacto directo que tenemos. Voy a hablar en primera persona. Tengo una familiaridad tuya que son tus tíos que de verdad se han portado de primera línea, Luis y Freddy, creo que se llama el otro. Y bueno, gracias a él y a tu papá que tampoco conozco, pero que también nos está sirviendo de enlace en el día de hoy, pues hemos tenido esta posibilidad de entrevistarte. Primero que todo, nos hablaban él de la emoción que sentiste cuando fuiste nominado y lograste ese premio Atleta del Año, que fue a principio de este año por parte de la prensa deportiva del Estado Lara. Cuéntanos un poco eso. No, mira, de verdad que yo mismo estaba sorprendido el haber sido nominado y ganador del premio. De verdad que es algo que de verdad me llenó bastante de satisfacción, lo que dicen en lo personal, especialmente porque vengo de Barquisimeto, me creo barquisimetano como digo, tengo ya prácticamente 20 años en mi profesión como jinete, nunca había sido reconocido de tal manera en Barquisimeto, Estado Lara, y el que se me haya dado ese reconocimiento, de verdad que es algo que me llenó de bastante satisfacción, y como te dije, en lo personal es algo un poquito, como que dice, inexplicable la alegría que me dio y la satisfacción que me dio. De hecho, lo compartí con mi esposa, mis hijos, mis hijos nacidos aquí, mi esposa es americana, pero igualito le expliqué, como que dice, el significado y lo bastante que en lo personal para mí eso significa. Tú sabes que cuando estábamos haciendo la escogencia y todo ello, nos llamaba mucho la atención porque nosotros dividimos la parte amateur con la parte profesional. Nos parecía como que injusto colocar a los chamos delante de ustedes que son profesionales, pero nos llamó mucho la atención la emoción que mostraron todos ustedes, Carlos Mendoza, por ejemplo, en tu caso, Telasco Segovia, que está triunfando en Miami en el fútbol, Menegini, que es el golfista venezolano, es decir, todos los profesionales, Andrés Jiménez, Hilary Vergara, ustedes ahí mostraron una satisfacción y a mí me dio mucha alegría porque uno pareciera, y voy a decir algo que a veces uno lo toma así como que una persona que se habla tanto de dinero y apenas una pequeña placa, vamos a llamarlo así, les emociona tanto más allá de que todo ese dinero. Tú eres parte y artífice de esa realidad y de verdad que nos contenta mucho que hayas visualizado ese reconocimiento como algo
muy importante. Vamos a la actualidad. Ya obviamente rompimos un poco el hielo, ya sabemos quién es Junior Rafael Alvarado. Por ahí leí algo que tu nombre no iba a ser ese, ¿no? Me parece que hubo como un contraste ahí, que tu papá te iba a colocar un nombre, eso lo dice las redes sociales, no sé si es cierto, te iba a colocar un nombre y al final como que quedaste Junior. Sí, Era iba a así. ser Rafael Alvarado Jr. y a la final, por un pequeño error ahí, fue Junior Rafael Alvarado, pero como quien dice, combina bastante bien de igual forma. Eres nacido en el estado Zulia, tengo entendido, pero que de muy chico te llevaron al estado Lara. Sí, nací en Zulia, en Maracaibo, tenía yo como 4 años y medio por ahí, fue cuando ya nos mudamos a Barquisimeto y desde allí pues toda mi memoria, todo mi crianza fue allá en Barquisimeto. Ahora, pero Junior, una pregunta, esa dinámica de nacer en Maracaibo era por la misma forma de tu papá trabajar en el mundo del hipismo. Sí, mi papá era jinete y montaba en el hipódromo de La Limpia, después montaba en Santa Rita, allá en Maracaibo. ¿Sabes? Por eso mismo fue que nosotros vivíamos allá cuando nací. Pero mis padres, mi mamá y mi papá, los dos eran de Barquisimeto. Y de hecho, ya cuando mi papá, por un pequeño accidente que tuvo, que no pudo seguir montando, ya fue cuando nos decidimos regresar a Barquisimeto, ya que toda la familia de nosotros estaba allá en Barquisimeto. Cuéntanos un poco esa historia barquisimetana, un poco ese resumen ahí de chamo, de niño, tus compañeros, tus amigos, dónde te criaste, toda esa parte que viviste aquí en territorio larense. No, mira, nosotros cuando llegué de la transacción que hicimos de Maracaibo a Barquisimeto, llegamos a un lugar llamado Ruiz Pineda, que era cerca del Cementerio Nuevo. Ahí prácticamente vivimos por más de 15 años. Allá hice yo toda, como quien dice, todo mi memoria de niño y principios de adolescencia fueron allá en Ruiz Pineda. Y mira, jugaba béisbol, jugamos todo tipo de deporte, pero en mis comienzos, como quien dice, quería ser pelotero, pensé que podría ser pelotero. Siendo tu Y papá jockey, ¿no? Siendo tu papá jockey, nunca pensaste en ser jockey. no, sí, no, yo tenía en mi mente que quería ser jockey también, pues, pero eran como quien dice, eran los dos deportes que yo más estaba, como quien dice, enfocado. Pero en el momento que yo estaba en Barquisimeto, sentí que era un poquito más fácil ser pelotero, ya que porque en Barquisimeto no había hipódromo. Entonces Claro. me hacía más fácil practicar el béisbol en las selecciones. Y por esa razón era que yo, como que dice, estaba inclinado un poquito más sobre el béisbol en mis comienzos. Pero como lo dije, pues cuando llegué, que ya tenía como 13, 14 años, todo el mundo, como que dice, se estiró, todos los muchachos con que yo jugaba béisbol crecieron muchísimo más grandes, yo me quedé pequeño de tamaño. Y ahí fue cuando ya yo mismo empecé a darme cuenta, pues yo dije, no, esto definitivamente no va a ser para mí, uno tiene que crecer, ser grande para ser pelotero. Y fíjate, como quien dice, después de ahí prácticamente me tuve que enfocar a terminar mi bachillerato para después tener el permiso de mis padres de ir al hipódromo o de Valencia o de Maracaibo para empezar mis comienzos como jinete. Ahora, Junior, veo que si dentro de esa realidad tuya en ese momento había como una dicotomía, porque si querías jugar béisbol tenías que ser alto y si querías ser jockey tenías que ser bajo. ¿Estabas claro en ese momento de esa realidad? Es decir, si crezco, juego béisbol y si no crezco, soy jockey. ¿Así pasaba por tu mente? Mira, yo creo que sí era más o menos algo así parecido, ¿sabes? Como quien dice, en el momento yo lo tenía los dos casi como quien dice en el mismo nivel. Era más fácil, como te dije, para mí jugar béisbol porque era algo que yo lo podía hacer toda la semana. Ahí en Barquisimeto, montar caballo no lo podría hacer ya que no tenía ni caballo ni teníamos hipódromo allá. Pero yo siempre lo tenía como dije, bueno, si no puedo ser beisbolista, a lo mejor me va a tocar montar caballo, que de igualito como que él dice, tenía la misma emoción, tenía la misma ganas pues, de querer ser, pero sí, pues así fue, pues como te dije, ya cuando ya vi que no pude crecer más, dije, bueno, me va a tocar ser jinete. De hecho, quise ser de una vez a los 15 años, quería irme para o Maracaibo o Valencia o Caracas, donde estaban los hipódromos, pero como te dije, pues mis padres me hicieron terminar mi bachillerato, que terminara mi bachillerato, y bueno, después de ahí fue que ya me dejaron, como quien dice, y agarrar mi carrera profesional como jinete. Ahora, me llama la atención algo. Tus padres te obligaron a terminar el bachillerato, teniendo un padre jockey, obviamente ya retirado por la lesión que hablaba. Debería ser lo contrario. Y padres que no quieren que sus hijos estudien para que sean peloteros
en esa gran bolsa de valores que ya conocemos nosotros en el mundo del béisbol, incluso hasta en el fútbol. En tu caso, según lo que cuentas, como que fue algo diferente, o lo estoy viendo de esa manera, porque te iba a preguntar incluso que si teniendo la chapa de hijo de un jockey, se te iba a hacer más fácil, pero ahora también te hago esa pregunta con ese piquete, pues es decir, tus padres te obligaron a estudiar, pero al mismo tiempo no te motivaron como que vete a hacer jockey y deja los estudios, es lo que entiendo. Sí, así mismo, yo creo que ellos no estaban, ellos como, yo pienso que ellos no, ellos varias veces me lo dijeron, antes que de mis comienzos, ellos no querían que yo fuera jinete. En el momento yo no lo entiendo, como quien dice, ahorita yo que soy padre, que tengo hijos, ya, claro, ya entiendo el por qué no querer que tu hijo sea yo, que es verdad que es un deporte bastante riesgoso y que mira, mi papá por eso mismo, pues por una mala caída fue que tuvo que retirarse de los caballos y como quien dice, en el momento yo no lo entendía, ahora ya como padre ya lo entiendo, pero mira, pero a la final cuando ya yo decidí que eso es lo que yo iba a hacer, ya no había, como que dice, no había manera de que me cambiaran mi forma de pensar. Ellos de verdad que estuvieron conmigo ahí, me ayudaron bastante. De hecho, mi papá fue varias veces a diferentes lugares para tratar de ayudarme, para tratar de ponerme en contacto con las personas ideales para empezar mi carrera como jinete, para que se me dieran las oportunidades. Y sí, pues fue así, fue de esa forma, pues yo creo que ya ellos se dieron cuenta que ya no había manera como me dice, de detenerme en lo que ya yo tenía en mente. Y ahora como padre, ¿cómo actúas? Como Con tus padre, hijos, ¿no? igual, o sea, ahora yo no quiero que yo definitivamente, yo no quiero que ninguno de mis hijos sean jinetes, por los momentos ninguno ha demostrado ningún interés, a ellos les gusta ir al hipódromo cuando monto las carreras grandes, les gusta estar ahí y apoyarme, pero ninguno todavía hasta los momentos, de los dos varones y la hembra, ninguno me ha enseñado ninguna emoción, por lo menos a como yo la sentía cuando estaba ¿Y creciendo. físicamente cumple con esos estándares o no? ¿O son más altos? Tengo el varón de 14 años, ya es más alto que yo. Yo lo dudo ya que él sea jinete, porque la familia por parte de mi esposa, ellos son altos. Y ya él, ya, como él dice, ya él me sobrepasó ya a mí, ya lo veo difícil que por lo menos físicamente él sea jinete. Igual la hembra definitivamente que sí, ya ella no quiere nada que ver con caballos. Mira, ¿no? Junior, queremos en esta entrevista hacerlo lo más humano posible porque eres, como te digo, tienes una crianza larense que eso nos importa mucho a nosotros los que estamos en Barquisimeto, donde se emite este podcast y donde se emite Teleradio Digital. ¿Qué íconos recuerdas de Barquisimeto? Íconos, no sé, la escuela, el liceo, nombres. Sí, no, seguro. Yo me recuerdo el liceo Hermano Juan, que fue donde yo hice mi bachillerato. Mira, íbamos bastante en diciembre, íbamos bastante a la catedral, cuando teníamos los patines en línea, cuando estaban de moda los patines. Okay. Era un recuerdo que tengo bastante ahí en la catedral, que nos íbamos a patinar, yo llevaba mis amistades, mi papá nos llevaba en el carro y nos quedamos ahí, como quien dice, entre la tarde y la noche ahí. Fíjate, bastante en Ruiz Pineda, muchas veces despertándonos tempranito en la mañana para ir, ¿sabes? Compartir con las amistades, Sanares, Arares, yendo a Cubiro, bastantes veces que fuimos a Cubiro, que era como quien dice, era donde a veces nos matábamos la fiebre, como quien dice, pues yendo a Cubiro a montar caballos. Caballos, ciertamente. Y sí, exactamente, íbamos a los ríos en Sanares. Mira, de verdad que... ¿Extrañas eso? Bastante, seguro. ¿Sí? Aquí casi eso no se ve, o por lo menos no he tenido la oportunidad de ir a las ciudades o a los estados donde pueda conseguir algo parecido a eso, ¿entiendes? Pero sí, es algo que fíjate, yo todavía sueño de tener la oportunidad de llevar a toda mi familia para allá, llevarlos a Cubiro, llevarlos a Tonares, llevarlos al Tocuyo, a esos lugares que yo fui cuando estuve creciendo y que tuve de verdad que bastante, tengo buenas memorias de esos lugares tan lindos allá en Barquisimeto. Qué bueno, Junior. Pasemos ahora ya a la actualidad un poco lo del Kentucky Derby, que digamos que para muchos a lo mejor te conocieron. En nuestro caso, como lo decíamos, el tema del premio de atleta del año nos motivó un poco más a conocerte, a incluso impulsar, porque esta entrevista estaba planificada incluso mucho antes del Kentucky. Yo hablaba con tus tíos eso. Pero bueno, se dio después del Kentucky y te quiero preguntar eso, ¿qué hay un antes y un después del Kentucky? No, seguro, de verdad que mira, ahorita ya después del Kentucky ya se han abierto muchísimas más puertas, he conocido hasta celebridades, bastante, como te lo dije anteriormente, el miércoles pasado tuve por primera vez la oportunidad de en el Yankee Stadium tirar el primer lanzamiento antes de que empezara el juego. Eso es algo que fíjate, para mí en lo personal,
era algo que yo jamás me imaginé. Era Mira, algo que lograste tu sueño de estar en un montículo de las grandes ligas, ¿no? Exactamente, era lo que yo soñaba cuando estaba creciendo y fíjate, a pesar de que lo estaba haciendo como jinete, como quien dice, me gocé ese momento en el que caminé hacia el montículo, en el momento que me paré en el montículo y lancé la pelota, dije, bueno, nunca lo pude hacer profesionalmente como un beisbolista, pero mira, aquí igualmente llegué y tuve la oportunidad de hacer el primer lanzamiento aquí en la grande liga, pues en el Yankee Stadium. Y mira, ese día la familia Steinbrenner nos puso en la suite con ellos allá para compartir y fíjate, la verdad que una experiencia inolvidable, única, la forma como nos trataron. Yo digo que nos trataron muchísimo más allá de lo que ellos debieron habernos tratado, diría yo por decirlo. De verdad que, mira, atendieron a mi familia, atendieron a mis hijos de una manera que ni yo mismo me lo imaginé. Poniéndolo como quien dice, bien en alto, nunca me imaginé que nos fueran a atender de esa persona, de esa manera. Y mira, es algo que, como te digo, tanto yo como mi familia, mis hijos, es algo que yo sé que ellos de por vida eso lo van a recordar. Tú sabes que estaba leyendo, yo tengo un amigo acá que fue el que nos hizo el enlace y yo quiero agradecerle públicamente y que tú sepas, hay un colega periodista que ha llamado Daniel Oviedo, que le gusta mucho el hipismo, y él fue el que te postuló para el premio Atleta del Año. Yo realmente no te tenía en la lista con nosotros, la mayoría teníamos a otras personas, y él te postuló, obviamente nos envió el currículo, algo de tu historia, y dijimos, no, obviamente, tiene que ser así, esto no es un tema de gusto, es un tema de realidades. Y ese día, le pregunté el día de la carrera, porque primera vez en mi vida que veo una carrera, es decir, le puedo haber visto en cualquier restaurante o algo, pero no, me planifiqué para verla, incluso hablaba con tu tío, me mandó el horario, me mandaron algunos enlaces, hay otro colega que se llama Manolo Durán también, que le encanta el hipismo y está muy metido en ello, Rodolfo Gutiérrez, creo que también lo puedes conocer, todos ellos, bueno, con ellos tengo alguna relación de amistad, pero me han involucrado en esto. Yo veía la carrera ese día y, y lo que me llamaba la atención es que tú no eras el primer favorito, estabas como el segundo dentro de las apuestas. Y después cuando pasa esa carrera, recuerdo yo, no sé si esto es real, es bautizado o no, el Junior de Venezuela. ¿Quién te bautizó así? ¿Hay una persona en especial o son todos los que te dicen así? Fíjate, ya tengo ya un par de años ya, fíjate, no diremos que hace mucho tiempo, diré yo los últimos 2, quizás 3 últimos años que ya varios comentaristas y gente que narran las carreras en español me bautizaron de esa forma, pues el Junior de Venezuela, el Junior de Venezuela. Hay varios jockeys venezolanos que tienen como que dicen, sus pequeños sobrenombres, pero a mí me tienen como el Junior de Venezuela y fíjate que yo te diga quién fue exactamente el que empezó, de verdad que te mentiría, no recuerdo, pero fíjate, algo que a mí chacho, me gusta bastante, me parece un sobrenombre espectacular, pues. Junior, y lo poco que he seguido de tu carrera, no sé si es coincidencia o no, pero esas últimas carreras que he visto de venir de atrás y rematar, eso es que Real Madrid en el fútbol, Barcelona ahorita con la remontada, ¿cómo es eso? Explícamelo. Mira, yo creo que es algo que cada quien, tú sabes, en la profesión de nosotros, cada quien tiene un buen nivel, todos diríamos que somos buenos atletas, buenos deportistas, pero cada persona, diría yo, siempre tiene la habilidad de ser mejor en algo, algo que te destaca ser mejor, y yo creo que en mi caso me destaca de que yo puedo hacer el trabajo con un ejemplar de enfrente, pero yo creo que especialmente con los ejemplares que vienen un poquito de atrás, me he caracterizado por ser, como quien dice, mucho mejor, y yo creo que aquí igualmente los trainers notan eso, y cuando ellos tienen un ejemplar que les gusta venir de la parte de atrás o del intermedio de la carrera, siempre me buscarme a mí porque yo le puedo sacar, como quien dice, el mayor rendimiento a un ejemplar que viene de atrás, y como quien dice, normalmente siempre llego a tiempo. El Kentucky es una de las carreras más importantes del mundo, dicho por ahí viene la triple corona, obviamente ya ganaste la primera. ¿Cómo está la planificación para las 2 segundas carreras que vienen, las que vienen? Bueno, la segunda es este sábado que viene, que es el Preakness. El caballo mío no lo van a correr allí. El entrenador decidió que va a preferir esperar para correr el tercero de la triple corona en el Belmont.
el caballo llegó bien después de la carrera, todo bien, pero él dice que era muy rápida la carrera, no se siente al 100% seguro como quien dice, de exigir al ejemplar a que dé otro esfuerzo un 100% en un tiempo tan corto. Por eso decidió, como quien dice, decidió saltar la carrera del Preakness y vamos a ir, como quien dice, directamente al Belmont ya después. Mira, esos son los planes por ahora. De todo modo, a mí en lo personal, yo tengo que ir al hipódromo de Pimlico. No monto en el Preakness, pero monto el día viernes como que dice, el derby, pero de las yeguas, el Black Eye Susan, y monto el día del Preakness también en otras carreras clásicas que hay ese día allá. Sobre esa historia del hipismo venezolano, tienes muy buenas referencias con relación a quienes te antecedieron. El caso de los ganadores también de otras carreras y todo ello. Mira, Sí, allá en Venezuela, digo yo, me ayudaron bastante. Mira, tengo Elvis Morán, que me ayudó en mis comienzos en Maracaibo, cuando yo de verdad nunca me había montado en un ejemplar. Él se tomó su tiempo para ayudarme y enseñarme, como quien dice, lo básico. Después fue al hipódromo de Valencia. Y mira, ya cuando llegué a Caracas, Mario Domingo, hubieron muchos entrenadores, Abraham Campos, muchísimos entrenadores de verdad que me extendieron la mano. Y hubieron varias victorias que diría yo que también me ayudaron a que fuese reconocido ya en el hipódromo de la Rinconada y como bien dice, pues me ayudaran a que fuese más reconocido, pues. ¿qué es para Junior Alvarado la fama? Mira, fíjate, es algo que, como quien dice, yo siempre me sentí preparado, siempre es algo que yo visualizaba de que yo podría ser algo famoso, por lo menos en mi profesión, en mi deporte, porque, como quien dice, era algo que yo tenía planeado toda mi vida. Yo nunca planeé ni pensé qué sería si yo fracaso, qué sería si yo fracaso. Yo siempre tuve, yo voy a ser alguien, yo voy a ser un buen jinete en mi carrera y voy a ser o sea, reconocido, pero fíjate, de verdad que es la misma persona que cuando no era famoso, soy la misma persona cuando en estos momentos. Eso es algo que en mis comienzos mis padres como que dicen, me lo inculcaron bien, me dijeron, sé siempre la misma persona, sé humilde, ten la misma humildad, que eso no te va a llevar ni más allá, ni te va a quitar, ni te va a dar más. Simplemente ser la misma persona. Y Fer, y eso es lo que gracias a Dios yo siempre he hecho. Me siento cómodo, me siento bien siendo esa persona, pues. ¿Qué le dice Junior Alvarado a todas esas personas que creían? Sí, también siempre me gusta reconocer mis cosas, que creíamos que no era el hipismo un deporte. Mira, de verdad que siempre digo, a veces, normalmente las personas a veces que piensan eso nunca han tenido la oportunidad de estar quizás en un hipódromo o disfrutarse un día de carrera en el hipódromo. Siempre lo he dicho, los invito porque a veces no necesariamente tienes que ser hípico o gustarte los caballos, o gustarte los jinetes. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir a un hipódromo, aprovechar esa oportunidad, darse como que dice, aunque sea para que conozcas, para que veas y entiendas el trabajo que el ejemplar y el jinete tienen que hacer para poder realizar una carrera, pues físicamente, lo que tú tienes que hacer, que eso, como quien dice, eso solamente en un deporte lo tienes que realizar, pues. Y mira, de verdad que, como quien dice, aquí en los Estados Unidos se le reconoce como el deporte de los reyes por eso, que de verdad que es algo aquí en los Estados Unidos es bastante apreciado, pero así mismo, pues en Venezuela también lo es. Junior, la dieta es rígida para ustedes. Sí, mira, eso depende de cada quien con su tamaño, con su forma de asimilar las comidas. Yo digo, yo no soy el más liviano, tampoco soy el más pesado. Tengo que tener cuidado con lo que como. No puedo, como quien dice, no puedo tener tres comidas al día. No puedo ni desayuno. Normalmente desayuno y ceno son mis dos únicas comidas al día. No puedo cenar, pero como dice, ya, yo creo que ya tantos años haciéndolo, ya el cuerpo mío está acostumbrado, y a mí no me nace el apetito al mediodía o entre carreras. Ya estoy acostumbrado que con mi desayuno, yo aguanto, como quien dice, hasta la hora de la cena, pues es algo que, como quien dice, ya tantos años, ya el cuerpo se acostumbra. Junior es familiar, le gusta compartir en familia, está pendiente de la familia, de los tíos, de los primos, más allá obviamente del tiempo, eso lo entendemos todos. Yo le decía a tu tío Luis que para hacer esta entrevista, que él le daba como pena, no, pero es que Junior está ocupado. Le digo, no, tranquilo, que yo entiendo todo eso. Va a llegar el momento y el día que llegue, bienvenido sea. Y mira, llegó el día de hacer la entrevista y de verdad eres muy familiar, te gusta ese compartir de familia, más allá de tus hijos y tu esposa, que obviamente son los que están cercanos, y tu papá,
ese contacto con la familia, así sea, es decir, los recuerdas mucho a ellos. Sí, sí, siempre ha sido así familiar. De hecho, nosotros tenemos como que dicen el WhatsApp, el grupo Los Alvarados, que son todos mis tíos Alvarados, primos, Imagínate. por parte de mi papá. Tenemos también otro chat que es toda mi familia por parte de mamá. Y sí, fíjate, siempre estamos en contacto con los Alvarados, siempre echando bromas, especialmente porque todos siempre han sido hípicos. Todos mis tíos son hípicos porque ellos seguían también cuando seguían la carrera Claro. de mi papá y ahora siguen la carrera mía y fíjate, ellos, como que dice, son mi familia los primeros admiradores míos. Te envío un video, te envío un video para que lo veas, te envío un video a tu número para que lo veas. Lo vamos a mostrar también en cámara. Eso fue el día que ganaste la carrera. ¿Lo tenías o no lo habías visto? Sí, 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 eso lo habían enviado al grupo Los Alvarados, que tenían en su iPad su tablet, ¿Quiénes están celebrando ahí? la ¿Quiénes victoria. están ahí? ¿Quiénes están ahí para que lo vean? Está mi tío Aníbal, mi tío Freddy, mi tío Luis, está mi tía Pina y la esposa de mi tía política, la esposa de mi tío Freddy, que es la que estaba más cerca a la tablet. Ok, te envío otra foto también para que la tengas ahí, que nos las enviaron los amigos. Ahí está. Junior Alvarado gana el Codis Witch grado 1. ¿Qué significa eso? Esa foto. Este fue un ejemplar que yo monté, fíjate, un ejemplar que tiene una historia increíble. Digo yo que aquel que no sepa mucho a lo mejor de hipismo, tú lo puedes buscar en YouTube y lo encuentras. Tú pones Cory's Wish, que es el nombre del ejemplar, lo Ok. buscas en YouTube y te enseña una historia que, mira, yo digo, al que no le hubo el corazón es porque no tiene corazón, de verdad. Fue una historia bien bonita. Para hacerte un resumen corto, eso fue una carrera grado 1, eso fue un clásico también. Un ejemplar que le pusieron su nombre por un niño llamado Cory Dorman. El niño se llamaba Cory Dorman, el ejemplar le pusieron Cory's Wish. El Wish viene porque es de una asociación que se llama Make a Wish aquí en los Estados Unidos, que hace que cumple sueños a niños que ya están con cáncer, que tienen prácticamente, como quien dice, cierto tiempo de vida. Este era un niño que su deseo era conocer cualquier caballo. Conoció este ejemplar a la edad de cuando este ejemplar tenía un año, el ejemplar no tenía nombre. Lo llevaron a la finca, habían más de 30 caballos de un año. Él fue el único ejemplar que se acercó hacia él y mira, ellos hicieron esa conexión. El ejemplar, todas las carreras que ganó fue cuando el niño estuvo en el hipódromo viendo al ejemplar ganar. Mira, era algo que el ejemplar hace unas cosas increíbles con el niño normalmente. Y fíjate, la última carrera que el ejemplar corrió fue una de las Breeders' Cup, una carrera importante aquí en los Estados Unidos. El ejemplar gana y ese día publican que el ejemplar va a ser retirado a la cría. Al siguiente día el niño muere. Pues. Entonces, yo creo que, como él dice, pues, ellos tenían esa conexión que el niño, los mismos padres dicen que el niño estaba supuestamente quizás a morir un poco antes, pero decidió, como que dice, aguantar hasta que el ejemplar terminara su carrera en las pistas, ya que ellos tenían su conexión. Y mira, cuando el ejemplar lo retiran a la cría, al siguiente día el niño lamentablemente muere, pero mira, los padres dicen que ellos tuvieron 3 años más con el niño gracias a este ejemplar, porque ellos pensaron por eso fue que a ellos le cumplieron el deseo, porque ellos no le Okay. dieron mucho tiempo de vida al niño. Pues. Qué bonita historia, de verdad. Una bonita historia y más que la cuentes tú que estás involucrado en este mundo. Uno la puede ver en una película y la ve como una simple película, pero viniendo de ti, de verdad que es muy admirable. Esta siguiente foto que te estamos enviando, cuéntanos un poco sobre ella. Esto fue en diciembre del año pasado, mediados de diciembre, la primera semana de diciembre, cuando se le hizo el reconocimiento a José Javier Castellano en el hipódromo La Rinconada. Y mira, tuve que aceptar la invitación, ya que José Javier Castellano es uno tanto como es mi ídolo, soy ídolo, personalmente es un amigo personal también por años, mi familia muy amiga de su familia, siempre compartimos juntos. Y mira, cuando me hicieron la invitación de ir a Venezuela, primero a montar y a estar allá, como quien dice, cuando se le hiciera este homenaje a Javier Castellano, de verdad que como quien dice, de verdad que fue fácil para mí aceptar la invitación. La siguiente foto, ya para cerrar el tema de las fotografías, una cantidad de jockeys que veo ahí que me la dieron también. ¿Te llegó? Sí, aquí la tengo, de izquierda a derecha, diría Misael Jaramillo,
Del lado de él se me escapa el nombre, es el jockey más ganador de carreras a nivel mundial, tiene más de 11.000 o 12.000 carreras ganadas. ¿Cuál es el nombre del...? Es un jockey brasileño él, pero es el jockey en el mundo, tiene el récord con carreras más ganadas. Después tiene un jockey argentino, estoy yo, está mi tío, viene primero a la derecha de mi tío es John Velázquez, Salón de la Fama, Javier Castellano, Salón de la Fama, después viene Joel Rosario, dominicano, Salón de la Fama, y el último a la derecha es Kakuchi Kimura, un jockey japonés, un jockey excelente también aquí, tiene récord en Canadá como jinete y ahorita en California, es uno de los mejores, está siempre entre los 3 primeros de California. Fue una invitación, como te dije, que se nos hizo para venir al Hipódromo La Rinconada y fíjate que de verdad la pasamos bastante bien montando y después compartiendo. Bueno, te dije que era la última foto, pero te voy a enviar una última, me imagino que la tienes en el recuerdo y ya para cerrar este bello podcast que tenemos contigo. Esa es la foto de mi tío Freddy y mi tío Luis recibiendo el premio allá en Barquisimeto, ¿verdad? Que como te dice, me contentó al mismo tiempo, como me fuese gustado estar allá. Yo creo que también me pareció justo el que ellos fuesen recibido este premio por lo siguiente. Tanto Luis y mi tío Freddy tuvieron gran parte en mis comienzos. Qué bueno. Hicieron un esfuerzo también bastante grande cuando yo estaba, como bien dicen, en mis comienzos, me ayudaron bastante y yo creo que fue justo que ellos también disfrutaran el poder obtener el premio en mi nombre. Y fíjate que de verdad, como te dije, pues me causó bastante emoción de que ellos en vida tuviesen la oportunidad de recibir mi reconocimiento, porque yo sé que como te dije, se lo disfrutaron de la misma forma que me lo fuese disfrutado yo. Bueno, Junior, de verdad que muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Estamos muy complacidos en nombre de todo el Círculo de Periodistas Deportivos, de Teleradio Digital, de La Zaranda. En lo personal, a mí me gusta mucho cuando este tipo de historias se cuentan y más con personalidades y personas como tú en el mundo deportivo. A esos barquisimetanos que están por el mundo, esos que están aquí en Barquisimeto, tu mensaje, pues obviamente como un guaro más, vamos a llamarlo así de esta manera. Mira, no, mira, lo que yo siempre he dicho bastante es el trabajo, la dedicación, siempre ponerse metas en la vida. A veces muchas cosas no son fáciles y yo digo tampoco, lo que viene fácil se va fácil. Y mira, eso es siempre ponerse meta y trabajar por ella. Mira, como quien dice, me tomó prácticamente 20 años en mi profesión para ganarme el Kentucky Derby y la carrera que yo siempre soñé desde que tenía memoria. Disculpa la risa, pero es que me río porque al principio hablaba de Messi y a Messi le costó lo mismo también. Y no sé si de repente pudiéramos decir que tú eres el Messi hoy del hipismo, por decir algo. Exactamente, eso, como que dice, pues las cosas, digo yo, siempre cuando tú te pongas una meta, siempre llegan. A veces unas llegan más rápido que otras, pero mientras tú tengas la constancia y la dedicación, siempre uno se cumple las metas. La idea es esa, pues la dedicación día a día, y eso es lo que de verdad yo siempre le recomiendo a la gente. Hay muchas veces que, como que dice, hay días que todo se ve, como que dice, oscuro, que parece que no hay salida, pero es siempre seguir impulsándose y seguir trabajando a pesar de lo que en el momento no se vea con muchas posibilidades, pero como que dice, siempre a la larga uno siempre se supera. ¿Cuánto le queda a Junior Alvarado en la actividad hípica? Yo creo que mi deporte hípico, yo digo unos 12 a 15 años más, con el favor de Dios nos mantengamos sanos. Yo creo que todavía nos queda Junior Alvarado para rato. Bueno, Junior, de verdad que es un placer de verdad compartir contigo. Gracias por aceptarnos esta invitación. Sé que tu agenda debe estar muy copada. ¿Tienes algo que contar a futuro? No, nada, tenemos el Belmont a principios de junio, son las carreras más importantes, digo yo, que ya tengo en mi calendario por venir y mira, ya después de ahí, como me dice, eso es día a día, dependiendo cómo los ejemplares que estén montando estén, pero sí, por ahora seguir trabajando, tenemos varias cosas o varias metas cercanas en mente para terminar de cumplir este año con el favor de Dios. ¿Planes de venir a Venezuela? Tengo planes, vamos a esperar a ver cómo todo se desarrolla aquí. Normalmente esos planes serían como a la primera semana de diciembre, puede que haya la oportunidad. Hay que, como quien dice, ver cuando esté un poquito más cerca el tiempo, qué tal, como la agenda. Bueno, si vienes a Venezuela nos avisas para hacer un reencuentro en Ruiz Pineda, ¿no? Por allá en Ruiz Pineda, en Pueblo Nuevo también, tengo entendido que también viviste en Pueblo Nuevo. Exacto. Y bueno, hacer un reencuentro familiar. Muchas gracias, Junior, de verdad que sí, en nombre de toda la colectividad, en nombre de todo el periodismo
de Venezuela y del Estado Lara. Nos complace haberte tenido en el día de hoy, que no sea la primera y la última vez. Ojalá los triunfos nos sigan motivando también para hacer más trabajo periodístico. En esta primera oportunidad conocer más la parte humana. Un saludo a tu familia, que estoy seguro que la gente lo va a ver en fotografía, lo ha visto en fotografía, por supuesto, y un saludo a tu señor padre también, que definitivamente pues es parte de ese ADN pues, que tú tienes dentro de todo lo que tiene que ver con el mundo del hipismo. Tu despedida, gracias. No, primero que nada, nuevamente, como dije, gracias a ti por darme la oportunidad por la entrevista, mandar un gran saludo a toda esa afición de Venezuela, especialmente allá en Barquisimeto, a toda mi familia allá en Barquisimeto. Ellos saben cuánto los quiero y nuevamente 1.000.000 de gracias y esperando que nos conectemos hasta una nueva oportunidad. Mira, una última que no se nos puede escapar, Cardenalero. Naguará, claro que sí. ¿Tienes algo de Cardenales, ropa o algo así? Tengo una camisa, pero todavía la tengo guardada, que es la que yo tengo de hace muchísimos años. Tengo ya más de 14 años con esa camisa. Yo creo que la última vez que fui a Barquisimeto, que fue al estadio y me la compré y me la traje de recuerdo. Bueno, me comprometo contigo que si vienes a Barquisimeto en diciembre, hablamos para que lance la primera bola. Ya no es el Yankee Stadium, es el Antonio Herrera Gutiérrez. Y bueno, que te den tu franela también. Una para que la portes y otra para que la tengas firmada de repente con los jugadores. Perfecto. Mil bendiciones para ti, Junior. De verdad que un placer haber compartido este bonito podcast y que te siga bendiciendo Dios para los triunfos y para que siga colocando en alto el nombre de nuestro país, Venezuela. Amén. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Si te gusta conocer las cualidades en las voces de sus protagonistas, este podcast se pierde de vista porque cuenta realidades. Las palabras y criterios con anécdotas e historias, lo que brota en la memoria con gran opinión de expertos. Si de vivencia se trata, acá está la zaranda. Para que una historia se expanda, siempre está la zaranda. La 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 zaranda. La 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 la. Para conocer puntos de vista, haremos las entrevistas con esquemas avanzados y excelentes invitados. Llegó la hora del aporte en el deporte, en la zaranda. Llegó la hora del aporte en el deporte. La zaranda es la que manda.